parte importante de lo que sería nuestra vida como creyentes. Pero en medio también de esta circunstancia tenemos hoy una necesidad mayor. La iglesia como cuerpo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. No habría sentido a las recomendaciones, a los consejos, a la instrucción de Dios, si no antes nosotros entendemos qué significa la iglesia. ¿Qué oportunidad tenemos como parte de ese cuerpo vivo y presente en este mundo como representación del mismo Cristo, que Él es la cabeza de la iglesia? Hoy quisiera hacer una reflexión breve. Vamos a tratar de no llevar mucho tiempo en los conceptos que vamos a estar manejando, porque justamente es la introducción hacia lo que vamos a poder presenciar y de lo que vamos a ser testigos en un rato más. Pero es importante que nosotros encontremos esta guía, esta instrucción, esta forma en la que el Señor nos llama a actuar y la entendamos, pero sobre todo la pongamos por obra. En 1 Corintios 2, 12 al 14 nos dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios conoce la condición de nuestro corazón y por eso es que nos tiene que estar recordando constantemente la manera en la que Él diseñó un plan perfecto en el cual nosotros estamos incluidos. Uno de ellos es justamente la imagen de la iglesia local. Todo aquel que ha tomado el camino de la cruz, todos los que hemos aceptado en alguna medida el camino del Señor en medio de este andar del día a día, pasamos a formar parte de ese cuerpo universal, de la iglesia de Cristo. Pero también tenemos que entender que la manera en la que el Señor diseñó su plan para esta nuestra vida y para cada uno de nosotros, nos refleja el hecho de la representación de la iglesia local. Este pequeño cuerpo, hoy, Congregación Álamos, es un cuerpo que representa a Cristo entre la gente que está alrededor nuestro, en nuestra sociedad. Somos el cuerpo de Cristo y somos una representación viva de Él. Pero esto nos indica la necesidad acerca de la pertenencia. Y nos dice claramente, la iglesia, el cuerpo, no es un solo miembro. Son muchos miembros y nosotros somos parte de esa iglesia. Ahora, hay algunos conceptos acerca de el por cuál o por los cuales el Señor diseñó ese plan para que nosotros seamos fortalecidos en medio de nuestro andar como creyentes. La necesidad de pertenecer a una iglesia local está ordenada por Dios, pero además es la mejor manera de experimentar y recibir toda la bendición de parte de Él. Hay un concepto de repente que nosotros mal entendemos, como el sentido de que una vez que yo ya tomé el camino de la cruz, entonces el compromiso de crecimiento es no solo personal, sino solo mío. Y tratamos de hacerlo de manera individual y eso nos trae ciertas desventajas en medio de nuestra vida. Y la realidad es que el Señor nos pone un ejemplo totalmente diferente de la manera en la que debemos de llevar justamente nuestra vida, nuestro día a día, como creyentes, como cristianos. Por medio de ella, de la iglesia, de este cuerpo local, recibimos instrucción en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 nos dice esto: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y sigue la instrucción de parte de Pablo hacia Timoteo. Timoteo,
fue un dirigente de la iglesia en Éfeso principalmente. Él era alguien que estuvo capacitándose y viviendo un discipulado personal junto con Pablo, y en determinado momento se tuvo que hacer cargo de esa iglesia en Éfeso. Y la instrucción de Pablo es muy clara. A él lo sigue capacitando y le sigue dando consejos y le sigue dando una guía acerca de cómo debe llevarse dentro de su ministerio y esa responsabilidad de llevar la palabra de Dios a otros. Y en medio de su instrucción le dice claramente: recuerda esto, ¿sí? Recuerda lo que has aprendido, recuerda lo que has aprendido de mí, pero sobre todo, sé muy estable y seguro, firme sobre todo, en lo que tú conoces, que es la palabra de Dios. La conoces desde pequeño, y esto es parte de una necesidad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, de dar instrucción dentro de la iglesia, incluso a los niños, porque Timoteo no pudo haber aprendido ni conocido las Escrituras, sino es que alguien mayor, en su caso, específicamente su madre y su abuela, lo instruyeron en la palabra, pero fue en un entorno justamente de esta necesidad de aprender. Y el Señor nos pone esa responsabilidad y nos da justamente esa bendición en medio de la iglesia. Cuando nosotros nos congregamos y cuando participamos en todas las actividades que la iglesia propone, tenemos esa posibilidad de recibir la gran bendición del Señor a través de su instrucción. Aprendemos, conocemos, crecemos y nos maduramos en medio de este entorno de iglesia. Nosotros debemos de tomar eso en cuenta para que no consideremos el hecho de las reuniones en la iglesia dominicales son prácticamente una necesidad religiosa. O sea, yo voy los domingos porque Dios dice que tengo que ir, nada más, pero sin saber o sin entender la trascendencia que esto significa y sobre todo la posibilidad de poder madurar en la instrucción del Señor. Es importante entonces que nosotros entendamos que es por medio de la iglesia que nosotros podemos recibir esa instrucción y también tendremos la posibilidad de ese crecimiento en el conocimiento de su palabra. Por medio de ella también servimos y nos edificamos unos a otros. Romanos 12, del 3 al 9 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esta es una forma muy clara en la cual Pablo, inspirado por Dios, nos deja una instrucción de cuáles son estas grandes bendiciones y beneficios que tenemos al formar parte de una iglesia, al pertenecer a ella. Nos dice claramente que también tenemos responsabilidades. El hecho de servir y de podernos edificar unos a otros es echar mano de lo que el Señor ya puso en nuestro corazón, de esos talentos, de esas capacidades, de esa instrucción precisa que nos da a cada uno de nosotros en nuestro corazón y que al ponerlo por obra dentro de la iglesia va a tener un efecto maravilloso, que es el edificarnos unos a otros. Cada uno de nosotros venimos de un entorno distinto, tenemos un temperamento y un carácter individual, tenemos incluso una visión y una percepción de las cosas de una manera completamente diferente. No somos iguales unos a otros, pero el Señor lo sabe y precisamente es por eso que nos pone en un cuerpo y nos dice claramente, así como Él te formó, así como Él te dio esos talentos, esas diferencias, así como Él en su momento te dio un don, te regaló algo específico para que hicieras dentro de tu andar en Él, eso es precisamente lo que va a ayudar a que tengan madurez unos con otros.
Por eso en la descripción hay otros pasajes en donde encontramos algunas otras características de lo que significa ser un miembro de la Iglesia de Cristo. Pero en realidad lo que tenemos que tomar como base y como enseñanza clara es que en esa diversidad que el Señor creó, estamos llamados a unirnos en un solo cuerpo, para que haya servicio en medio de él y para que haya crecimiento, para que nos podamos edificar unos a otros, cada quien poniendo por obra lo que el Señor ya le otorgó. Por eso dice, el que tenga determinada característica, capacidad, experiencia, úsela en favor de los otros con esa experiencia, no tratando de ser algo diferente, porque ahí no hay crecimiento ni hay bendición. Tenemos que hacerlo única y exclusivamente a través de lo que el Señor está poniendo en cada uno de nosotros. Y es importante entonces este concepto de lo que significa el poder pertenecer y sobre todo el gozo de ser parte de un cuerpo local de Cristo. El ejemplo de la iglesia del primer siglo, y estamos hablando de momentos, muy pocos días después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos para estar a la diestra del Padre, en donde sucede algo extraordinario. Estamos viendo una reunión en la cual uno de los apóstoles, acompañado de otros más, pero principalmente Pedro, habla a algunas personas. Y la palabra dice así, es Hechos 2, versos 38 al 42. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es entender que el objetivo principal del momento en el cual se da esta forma milagrosa y maravillosa en la cual el Señor cumple su palabra, mandando al Consolador, al Espíritu Santo, a este mundo, entró justamente a morar en ese momento a los corazones de muchos. Y en ese ejemplo, el Señor nos dice: dense cuenta de la manera en la cual yo he diseñado este plan perfecto para que los que crean sean salvos, para que una vez de que hayan creído y hayan alcanzado la salvación, cumplan con un mandato, con un llamamiento que es el bautizarse, y se agreguen a la iglesia. Esto es un acto bien importante para nosotros. El hecho de poder entender que para poder pertenecer a una iglesia tiene que haber forzosamente una entrega personal previa. No podemos nosotros ser miembros o pertenecer a una iglesia si no hemos tenido esa experiencia de un encuentro personal con el Señor Jesucristo y haberlo aceptado como nuestro Salvador. La palabra dice que Él es el camino, dice: yo soy el camino, Sí, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la forma en la que nosotros entendemos claramente cuál es la posición, la instrucción de Dios para poder estar con Él. El hecho de aceptar al único que nos puede llevar, el único que puede interceder por nosotros, para que el perdón de pecados sea total, para que sea pagado el precio que nosotros debíamos de haber pagado ante Dios, y para que en ese momento, a través de esa gracia, podamos considerarnos justamente salvos y poder estar ya con esa garantía de vida eterna. Pero lo importante también es entender esta circunstancia en cuanto a los tiempos y los momentos, pero sobre todo cuál es la intención, cuál es el propósito de Dios, y es que nosotros pertenezcamos a ese cuerpo local para podernos ayudar, para poder estar cargando unos de otros, apoyándonos, para que podamos salir adelante en las circunstancias complejas, pero que también nos podamos gozar en los momentos felices en los que demos testimonio de la grandeza y de los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Ese es el camino, ese es el plan de Dios, y eso es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros de compartir. Pero para poderlo hacer, pues primero tenemos que dar el paso importante de manera personal. Así que una vez que hemos creído
en el Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos la necesidad y la responsabilidad de cumplir con algo que Él nos pide y nos manda. Él nos da el ejemplo. El Señor Jesús, al inicio de su ministerio, llega de Galilea hacia el Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando, y Él toma justamente el bautismo. Juan le dice: Señor, ¿cómo crees, tú siendo mayor que yo, el que yo te bautice? Tú vienes a hacer cosas mayores. Y el Señor Jesús le dice: no te defiendas, Juan. Simplemente esto lo tenemos que hacer porque hay que cumplir cada una de las cosas. Y esto es el llamado justamente a entender que la acción y la experiencia que se va a tener un poquito más adelante no lleva más allá que este simple hecho de un cumplimiento, de dar un testimonio de un acto realizado previo, una convicción de fe, una profesión de fe, una manera de aceptar a Jesucristo y dar testimonio público de lo que hemos hecho. Pero entendamos, el ejemplo de la iglesia del primer siglo es la que nos lleva a entender que debemos de ser nosotros miembros o pertenecer a un grupo que es el cuerpo de Cristo. Porque solamente a través de este es que vamos a tener, como lo veíamos hace un ratito, este crecimiento, esta instrucción, esta posibilidad de servir, esta posibilidad de edificarnos unos a otros, pero sobre todo también el de que nos podamos soportar unos a otros y nos ayudemos en estos momentos grandes de necesidad. Pertenecer a la iglesia confirma también un gran compromiso. Experimentar un compromiso hacia la iglesia local implica muchas responsabilidades. Viviendo un estilo de vida que sea luz en la comunidad, ejercitándonos y sirviendo diligentemente, contribuyendo con nuestros diezmos y ofrendas a la obra del ministerio, dando y recibiendo amonestación con mansedumbre y en amor, y participando fielmente en las reuniones y actividades de la iglesia. Mucho se espera, pero mucho está en riesgo, porque solo cuando cada creyente es fiel a esta clase de compromiso, la iglesia es capaz de estar a la altura de su llamado como la representante de Cristo aquí en la tierra. Para ponerle algo de manera simple, pertenecer tiene importancia. Hoy vamos a tener, con la ayuda del Señor Jesús y con su disposición siempre a ayudarnos, el testimonio de algunas personas que han decidido tomar el bautismo y que en medio de todo esto nos van a compartir justamente lo que ha sido su experiencia en el momento en el que decidieron tomar a Jesús como su Salvador, y que hoy están también decidiendo hacer público este testimonio, y a través del acto del bautismo simplemente va a hacer público su compromiso de pertenecer a la iglesia y de tener una vida que refleje luz en medio de la oscuridad. Así que les invito por favor a que nos puedan acompañar escuchando atentamente las palabras y el testimonio de cada uno de los que estarán aquí compartiendo, porque en medio de esas palabras y de esa emoción con la que van a estar compartiendo, vamos a encontrar la gran maravilla y el milagro de lo que el Señor hace en las vidas de cada uno de nosotros. Antes de esos testimonios, quisiera simplemente hacer unos breves comentarios acerca de lo que significa el bautismo. En Hechos 2, 41 y 42, lo leímos hace un rato, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recordemos, y simplemente como un punto destacado, el bautismo como tal no tiene ningún efecto milagroso en la vida de nadie. Lo único que hacemos es un testimonio fiel de una decisión que ya se hizo anterior. La palabra lo dice: a los que creyeron, a los que tomaron el camino a la cruz, estos fueron bautizados. No fueron bautizados nadie más que ellos y se agregaron a la iglesia. En Hechos 8, 35 y 37 vemos el testimonio de una persona, un eunuco, un principal dentro de esa sociedad en la que él vivía. Él era
el administrador, al que estaba por encima de todos los bienes de una reina. Y en el camino, él está leyendo la escritura. El Espíritu de Dios pone en Felipe esa necesidad, le da la instrucción de ir al desierto y es transportado en el Espíritu a la presencia de este hombre. Y se encuentran con este diálogo. Felipe lo encuentra leyendo parte de las escrituras y le hace una pregunta específica al etíope y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: bueno, ¿cómo he de entender si nadie me instruye, si nadie me ayuda a entender? Y palabras después inicia ese diálogo y dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? Simplemente, como decíamos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para poder estar en la gloria con el Señor es aceptarle como nuestro Salvador, reconocer que somos pecadores, que somos indignos y que por nuestra capacidad, sea cual sea, no hay posibilidad de llegar a pagar el precio que merecemos por nuestros pecados. Así que después de que Felipe le confiesa esto al eunuco, el diálogo sigue, dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Veamos nuevamente este cuadro. El bautismo solamente tiene una condición: el hecho de que previamente hayamos creído. Y el creer nos da salvación. El bautismo simplemente es un cumplimiento para poder darle a conocer a la gente que nos rodea que nosotros tenemos una decisión hecha, aceptamos un compromiso y estamos llamados a una vida nueva. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la clave bien importante, en vida nueva. Es un testimonio público el que hoy se realizará. Vamos a escuchar lo que es su experiencia acerca de esta entrega al Señor Jesucristo. Y más adelante viene ese compromiso, que significa dos cosas. Yo ya di el paso y ahora me comprometo en este cuerpo local a tener una vida nueva para poder ser luz a los que tienen tanta necesidad. Así que vamos a empezar a escuchar, no sé dónde estén. Lulú, adelante. Buenos días a todos. Empieza con una pregunta que dice así: ¿cómo conocí a Dios? En mayo del 2011 me diagnosticaron cáncer en el cuarto ventrículo de mi cerebro. No tenía ni idea de lo que eso significaba. A los 2 días me informaron que me operarían 2 veces. La primera operación para colocar una válvula y en la segunda operación me quitaron el tumor. Recuerdo que estaba en el cuarto del hospital y llegó el camillero con una silla de ruedas. Estaba tan animado y me preguntó si estaba lista para irnos de fiesta. Solo trataba de animarme un poco y me dio risa y me pasó a la silla. Cuando crucé la puerta del cuarto y entré al pasillo, sentí que otra persona nos acompañaba. Era el Señor. Estaba ahí, no había duda. El camillero me llevaba en la silla de ruedas, pero alguien caminaba a su lado, justo atrás de mí. Y yo lo podía sentir. En cuanto entré a quirófano, el doctor comenzó a prepararme y el anestesiólogo me pidió que contara hasta 10. Me puso la mascarilla de aire. Y solo recuerdo haber llegado hasta el número 3, me quedé dormida. Me dejé ir y le entregué confiada mi vida al Señor. Sentí estar segura en sus manos.
Y no recuerdo que la muerte fuera una opción en mis pensamientos. Perdón. No recuerdo haber pensado que me iba a morir o que no lo iba a lograr. Cuando me dieron de alta y salí del hospital, sabía que tenía que empezar de cero, en todo. Y solo de pensarlo me producía una frustración muy profunda, no me podía bañar sola, no podía caminar sola, no me podía poner la crema en las piernas yo sola, no podía. Luego vinieron las 6 quimioterapias y dejé de creer que Dios me amaba. Me pregunté, ¿cómo Dios podía amar a una persona y hacerle pasar por tanto dolor? No me amaba, pensé. Y me preguntaba por qué a mí, por qué en ese preciso momento, por qué así. Entré en una depresión muy, muy profunda por muchos meses. Y estaba de malas, me sentía mal. Dejé de creerme a mí misma y me veía como un esqueleto muy, muy delgada, sin cabello. Se me empezó a caer todo el pelo de mi cuerpo. Cuando regresé a Cancún para mi recuperación, pensaba en lo afortunada que soy por tener a mi familia cerca de mí y vivir en un lugar tan maravilloso como es Cancún. Es el mar Caribe y hay sol. Se escuchan los pájaros y en ese momento entendí, en ese momento entendí que hay cosas mucho más importantes que el trabajo o el dinero. Comencé el proceso de agradecimiento por el apoyo de la gente con sus mensajes y motivaciones entre donaciones y oraciones. Recordé que en el hospital de oncología, había gente mucho más enferma y aún en situaciones peores que yo. Había gente que ya tomaba Había gente que estaba en su 140 quimioterapia y yo no podía ni siquiera en la 6ª. Aún en situaciones muchísimo peor que yo, entendí que el Señor solo quería hacerme una prueba de su gran amor. Esa prueba tan importante en mi vida para reconocerlo y voltear mi vista hacia Él. Pues ahora comprendo que antes del cáncer mi vida era pues un total caos. No había momento para abrir la Biblia o no estaba en mi vida. Entre la carrera y las ganas de obtener una oportunidad, en el medio no tenía tiempo de detenerme y observar lo más importante. Quizá ya me estaba buscando desde hace mucho tiempo atrás, pero no lo escuché, no quería verlo. Esta experiencia me hizo apreciar aún más la vida y reconocer lo que de verdad vale la pena. Aunque no lo podemos ver, está ahí. Dios es infinitamente bondadoso y nos ama a tal grado que no nos manda un dolor que no podamos superar. Simplemente son pruebas que Él nos manda en la vida para voltear a verlo todos los días. Para finalizar, quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí, a mi mamá preciosa que siempre me apoyó, a nuestro pastor Greg, a mi maestra y a Violeta.
de todos los miembros de esta iglesia por motivarme cada día a conocer a nuestro Señor Jesucristo, con el fin de convertirnos en pastores de la palabra que es viva y poderosa. Muchas gracias. Gracias, Lulu. Qué importante siempre es escuchar la palabra viva de las personas que han experimentado y que nos pueden expresar de esa manera tan emotiva lo que es verdaderamente tener esa experiencia de haber encontrado al Señor. Mari. Pues muy buenos días a todos. Para quien no me conoce, soy María de Jesús Peña, soy la mamá de Alejandra. Y bueno, pues les vengo a compartir aquí un poco de mi testimonio. No es tan largo ni tan dramático, de verdad, mis respetos. Yo pues nada más quiero compartirles que hace más o menos 5 años yo llegué a vivir aquí a Cancún. Por una casualidad o no sé, Dios puso ese camino. Aunque ya había ido a otras congregaciones en la Ciudad de México, pero no era algo que tuviera que estar ahí, que no me llamaba mucho la atención, estaba toda distraída. Pero aquí empecé a venir asiduamente, y no porque me lo marcaran, sino porque nació en mí el acercarme a la palabra, el saber más, el estudiarla, y me empecé a meter así con grupos, empecé a asistir al de mujeres, a todas las actividades que ha habido aquí en la congregación, he tratado de no fallar a ninguna. Agradezco mucho la ayuda que me dio la señora Delia, me compartió enormemente y eso me hizo abrir un poco más los ojos. A Violeta, que nos ha recibido en su casa y ha sido una gran persona también. Y bueno, a mis hijas adoradas que están también muy pendientes de mí en todo momento, física, espiritualmente, muy al pendiente. La verdad no sé yo en qué momento entró Jesús a mi vida, pero sí me queda claro que una vez que tomó mi mano, no me ha soltado. Ahí estoy con Él, me ha llenado de bendiciones que nunca pensé que yo recibiría, el cariño de toda esta congregación, uno por uno, no voy a mencionar nombres, pero son todos, y pues me ha dado esa tranquilidad que yo necesito, me ha dado salud, que es muy bien, me ha dado estabilidad, y pues me siento muy contenta. Entonces quiero agradecer a todos ustedes, a esta mi gran familia Álamos, porque soy María de Jesús Peña Álamos. De todo corazón. Gracias. Muchas gracias, Mari. Mayra, ¿quieres pasar a compartir, por favor? Buenos días, mi nombre es Mayra, para quien no me conoce. Pues bueno, por fin me decidí a ser obediente. Ya llevaba yo esto postergando mucho tiempo. Mi orgullo, mi ego, tal vez, ¿no?, de estar parada aquí me impone. Y bueno, les quiero compartir algo de lo que escribí porque me resulta un poco más fácil. Y les quiero decir hoy en mi testimonio que creo en Cristo como mi Salvador y les platico cómo llegué a conocer la palabra de Cristo. Yo llevaba mucho tiempo sintiendo un vacío en mi interior y siempre en la búsqueda de nuevas ciencias, terapias, tratamientos, disciplinas, maestros, esperando encontrar respuestas a tantas dudas sobre mi existencia. ¿Qué hacía yo en este mundo, no? ¿Cuál era mi papel? Y por algún tiempo me quedaba tranquila con esas
con esas respuestas de tanta gente, ¿no? Namaste y todas esas cosas que de pronto por ahí probé. Y sucedió algo en mi vida que rompió mi burbuja, mi mundo en el que vivía de Barbie, Ken y todo esto en la que yo vivía, ¿no? Y mi pequeño mundo se derrumbó. De pronto todos los planes en los que yo había formado pues mi vida, ¿no? Volcó totalmente. Y estaba yo llena de tristeza, enojo, amargura. Y recuerdo que, por cierto, un día martes llegué invitada por una amiga que no es creyente, y indirectamente por Jorge Briceño, a una casa, y me dijo, lo único que me dijo fue, ven, ahí se reúnen unas señoras que te van a hacer sentir mejor. Y yo dije, ok, sin saber exactamente de qué se trataba, fui y hablé de mi problema como si fuera un tribunal donde yo quería que se hiciera justicia. Expuse mi problema y demás. No sentí nada diferente, nadie me dijo nada, hasta que al terminar la función, o lo que yo decía, ¿no? Okay, Alejandra se me acercó y me dio un abrazo más cálido que una desconocida me hubiera dado. Desde ese momento no volví a sentirme sola. Me presentó a Cristo Jesús, de una forma que yo ignoraba. Yo sabía que alguien existía, pero no lo conocía. Y encontré una paz, y las respuestas pronto se vieron ya contestadas, ¿no? Y los cambios en mi vida se empezaron a mostrar. Y me imagino que también mi familia empezó a ver esos cambios, y pues por eso estamos ahora juntos, ¿no? Porque Dios obró en nosotros, dentro de nuestros corazones, y conocimos a esta iglesia maravillosa a la que pertenezco, porque hoy formo parte de la iglesia. Te agradezco a ti como mi pastor, y a todos quiero dar una especial agradecimiento a Alejandra, que me sostuvo en todos estos momentos, y a Jorge y a la familia Briceño, y a todos, a los hermanos. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Susi, ¿quieres pasar, por favor? Buenos días a todos. Yo soy Susana, para todos ustedes. Mi encuentro con Dios. Primero que nada, nunca he hablado en público, así que me disculpan si digo alguna burrada. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por haberme recibido como su hija y encontrar personas como todas ustedes. Quiero empezar diciendo que para mí fue una bendición que el que fue mi esposo me invitara a unas reuniones para matrimonios los viernes en casa de Jorge y Al, quienes me iniciaron en conocer la palabra de Dios. Cuando entré, empecé a sentirme en paz conmigo misma, y fue la época más bonita que viví al lado de mi esposo, al cual le agradezco infinito me haya invitado, pues para mí mi vida empezó a cambiar a partir de ese momento, pues Dios empezó a obrar en mí para sentir un amor infinito por Él, al cual le debo todo lo que soy. Sin Él no hubiera podido resistir la muerte de mi mamá y mi esposo. Conforme iba aprendiendo más de su palabra, pude ir superando esas pérdidas y empecé a amarlo cada día más. Me fui fortaleciendo y ayudando a entender que sin Él no soy nada. Mi vida toda gira alrededor de mi Señor Jesús,
y cada día me siento más plena. Jaime y yo nos llevábamos y entendimos como hacía muchos años no lo hacíamos, y eso fue obra de Dios. Nos alejamos de él por circunstancias que se dieron, y entonces todo empezó a cambiar y fue de mal en peor. Recuerdo bien la tarde, antes de que mi esposo muriera, Jorge y Ale fueron a orar con nosotros, y en ese momento sentí que otra vez venía a mí una paz a pesar de esos momentos amargos, y sentí que mi vida volvía a tener sentido. Mi familia también me ayudó con su amor y paciencia a superar ese dolor, y todo esto se lo debo también a Dios. Todos los días le doy gracias por seguir obrando en mí y darme la fuerza que necesito para superarlo. Sin él no hubiera podido. A veces me desespero y me siento muy sola, pero leo su palabra y vuelvo a encontrar mi camino, mi dirección. Quisiera terminar con una oración. Señor Jesús, gracias por amarme, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Perdona mi desobediencia y mi pecado y darme la fuerza para dejarlos. Te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor. Lléname de tu Espíritu Santo y cámbiame. Te entrego toda mi vida para que tú la dirijas. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Muchas gracias, Susi. Y finalmente, Rocío, pasas. Gracias. Hola, buenos días a todos. Perdón, estoy un poco emocionada. Finalmente me doy cuenta que las circunstancias nos hacen a todos llegar en determinado momento a conocer a Jesús para que nos salve o nos rescate de la vida que estamos llevando. He pospuesto esto también desde hace mucho tiempo, también pensando que las cosas no son como en determinado momento dice la lectura, o porque dicen, no, porque tiene que ser así, si yo he aprendido a hacer o me han enseñado a hacer de otra manera. Finalmente sé que creo en Jesús, que Él me está salvando y que mi vida tiene que ser diferente porque Él está conmigo. Dice la palabra, ¿no? Cree para que seas salvo tú y tu casa. Es lo único que quiero a partir de hoy, porque sé que el camino va a ser muy difícil, pero también sé que Él me fortalece, Él me cuida, y que también el que haya llegado yo a esta congregación, el que mi querida Rosy me apoye, Ale, sé que estás ahí aunque no he querido estar como yo quisiera, pero aún así les agradezco mucho el que yo esté aquí, el que me acojan como su hermana y que me ayuden a soportar todos estos caminos sinuosos para que pueda salir adelante y que pueda seguir creyendo en mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Como decía hace un momento, qué orgullo, qué gozo es poder escuchar a diferentes personas con diferentes palabras, pero estas 5 personas reconociendo que el único camino que les ha traído esa paz, esa llenura, esta plenitud de vida es el Señor Jesucristo. Así que vamos a pasar, si nos acompañan, al bautisterio, vamos a pasar a los bautismos, y les pido que nos acompañen, que no se vayan también, porque decidieron estas personas compartir también alimento en un momento después. Así que por favor, pasamos allá al bautisterio y luego nos regresamos aquí al salón.